Buenos días. El proyecto final mío se llama Altar Votivo al Dios de la Guerra y se refiere un poco a la temática de la violencia bélica incorporada en el mercado de consumo masivo mediante programas de televisión, videojuegos y juguetes dirigidos a niños y jóvenes. La propuesta está ensamblada mediante una estructura contenedora de plástico eh, a modo de un altar ceremonial o votivo, elaborado con figuras y juguetes de estas series antes mencionadas, y que lo que tratan de hacer es como lograr la vinculación entre estos programas de televisión y sus personajes con el consumo masivo de productos ligados a la violencia bélica. Mis referentes son dos, tengo uno visual y otro teórico. En el caso del visual, es el artista Daniel García Andújar, y en específico utilizaré la obra Los desastres de la guerra, Caballo de Troya del 2017. La obra reflexiona sobre la política de la guerra, pero también sobre la forma en que la guerra puede continuar a través de medios de dominación económica, cultural y visual. Así, se narran muchas guerras en un intento de resistir sus múltiples formas de violencia y explotar estrategias de resistencia visual y performativa. Lo interesante de este proyecto es que se desarrolla en diferentes formatos. El primero es una instalación metido dentro de un taller, luego pasa a ser un performance y una acción ciudadana, lo que se vuelven como armas visuales contra la violencia. Evidenciaban cómo el cuerpo ha sido siempre un campo de batalla entre culturas y continúa haciéndolo hoy en el ámbito digital y visual. En cuanto al referente teórico, utilizaremos un par de conceptos utilizados por o expuestos por Omar Calabrese en su libro La Era Neobarroca. El primero de estos conceptos sería como la inestabilidad de la tendencia al caos a partir de una deliberada amalgama y justaposición entre elementos, lo que crea un conjunto visualmente complejo. Reflejado con ello un pensamiento característico de la situación de una época específica. El segundo concepto analizado de este referente es la naturaleza teatral de las imágenes descritas, en obras cuyas figuras y objetos evidencian la deformación y elasticidad de sus límites y excesos, tanto en lo formal como en lo simbólico. Calabreses las define como monstruos o estructuras irregulares, que desplazan la lógica racional estipulada, pero que nos atraen a la vez a un carácter enigmático y desafiante. Estos monstruos sublimes ceden en la actualidad parte de su carácter terrorífico en favor de la puesta en crisis de la oposición entre la realidad y la ficción, construyendo tipologías hacia lo múltiple e indeterminado de nuestras homologaciones entre lo feo y lo bello, lo bueno y lo malo, lo conforme y lo deforme, sumiendo cualquier juicio de valor en una incertidumbre total. En cuanto al proceso, tiene una parte de conceptualización donde se toma un poco a modo de préstamo elementos del artista antes mencionado, García Andújar, eh, sobre todo digamos como la parte de lo que es la estructura tipo andamio que rodea a las figuras, eh, a modo de un contenedor o una estructura que puede ser ideológica, social o económica, y que tiene que ver con el mercado que existe hacia la violencia bélica. O sea, cómo se empieza a introducir a los niños y a los jóvenes dentro de esta visión entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En la obra de García Andújar también existía una parte que era de varias ilustraciones pues, expuestas en los muros contiguos al ensamblaje que tenía, y donde se mostraban escenas de violencia y de tortura de diferentes momentos bélicos de todo el mundo. Entonces la idea mía es más o menos como poner
una pantalla detrás del ensamblaje del altar con las introducciones de las series animadas de los años 80 y 90. Que, y que este video montado de varias de estas intros se repiten cíclicamente. Un poco más de la información de la elaboración de este proyecto están en el documento que les dejo aparte, en donde se puede ver un poco más el proceso de elaboración y el ligamen de los elementos que contiene la obra, un poco más de registro fotográfico y un poco más de ya la obra terminada. Eh, a modo de cierre, quiero eh, plantear esto como un enfoque totalmente personal, ¿verdad? Que surge como una inquietud al al ver estas series que uno veía desde niño y interpretar los códigos lingüísticos simbólicos que tengo ahora con un nuevo horizonte cultural un poco más extenso, ¿verdad? Y donde se puede cuestionar realmente quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Muchas gracias.